¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diversión con Vinilos, tu programa de referencia para descubrir la mejor música. Hoy voy a hablar de solos de guitarra épicos. Y es que, ¿qué hay mejor que un buen solo de guitarra? Bueno, no sé, el sexo quizás, pero bueno, después los solos de guitarra, ciertamente. Bueno, en serio, los solos siempre han sido un momento importante en muchas canciones, y no solo en canciones, sino en composiciones de diverso tipo. En cualquier caso, los solos suelen ser momentos o partes culminantes de los temas, por lo que llevan una carga expresiva importante, y son una oportunidad para que el solista se luzca y nos deje con la boca abierta. Bueno, pues os voy a compartir mi particular top 10 de los solos de guitarra épicos y legendarios. Puede que algunos de ellos sean bastante clásicos y conocidos, y otros no tanto. En cualquier caso, son momentos musicales que realmente me parecen emocionantes y sublimes musicalmente. He de decir que tengo más de 10, por supuesto, y he tenido que hacer una dura selección. En la descripción del vídeo os he puesto una playlist con mis 50 mejores solos de guitarra. Evidentemente, los 10 que os voy a comentar hoy están en esas 10 primeras posiciones. Por supuesto, como pasa en todos los rankings que hago, esta selección es un reflejo de mis gustos. Os invito a que me pongáis en los comentarios aquellos solos que más os emocionan a vosotros. Venga, pues vamos allá con ese top 10 de solos de guitarra épicos y legendarios. En el número 10 tenemos a Prince. Prince fue un artista renacentista en muchos sentidos, compositor, productor, bailarín, cantante, multiinstrumentista. Sin embargo, su faceta específicamente como guitarrista, yo creo que ha sido bastante infravalorada. Y hay que reivindicarla, ya que este señor tenía un estilo y una forma de tocar muy depurada, además de muy personal. No creo que fuese un guitarrista obsesionado con la técnica, sino que esta pasaba a un segundo plano en favor de las necesidades expresivas de cada canción. Esto se ve claramente en una de sus canciones más famosas y que tiene un excelente solo de guitarra, que es Purple Rain. Aquí nos encontramos con una power ballad difícil de catalogar, que fue el tema central del álbum del mismo nombre, que a su vez es la banda sonora de la película homónima. Una canción que fue grabada en directo, por lo que nos encontramos con un solo de guitarra con bastantes momentos, creo yo, improvisados, aunque seguramente largamente preparados. El solo no es propiamente el clímax de la canción, como ocurre normalmente, ya que esta canción tiene varios picos protagonizados por la voz o la sección de cuerdas. No obstante, es un momento realmente épico, un solo que combina momentos muy melódicos y casi cantables con otros fraseos rápidos y repetidos. Como curiosidades, hay una versión en YouTube de un concierto de 1985 en el que esta canción Purple Rain dura 20 minutos y que, bueno, ahí el solo todavía tiene esos componentes todavía más épicos y gloriosos. Seguimos con otra canción que da título a otro álbum histórico y que también tiene un espectacular y reconocible solo. Me estoy refiriendo a la celebérrima Hotel California de The Eagles, una canción que fue el emblema de su disco más celebrado y uno de los himnos del rock. La canción Hotel California, que arranca con un característico punteado de guitarra acompañada del bajo y un tema de la segunda guitarra, desarrolla las estrofas y el estribillo de manera repetida y deja el solo para la sección final de la canción. Una característica de este solo es que no es realmente un solo, sino son dos en uno, ya que se desarrolla de manera compartida por los dos guitarristas. En concreto, el solo lo realizan Don Felder y Joe Walsh, y creo que Don Felder usaba una guitarra de doble mástil, aunque esto no creo que sea muy relevante. La gracia del solo es que empiezan haciendo una especie de diálogo, tocando de manera alterna, para luego encontrarse y tocar a la vez haciendo dos voces.
Otro de mis solos de guitarra épicos viene de uno de mis músicos favoritos de todos los tiempos, Mike Oldfield. Mike Oldfield es otro de esos músicos que no suele salir en los listados cuando se habla de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Quizás sea, como pasaba con Prince, porque predomina su faceta de multiinstrumentista. Sin embargo, Mike Oldfield es ciertamente un guitarrista nato, y eso se nota tanto en la preponderancia de las guitarras en sus composiciones como en el tratamiento tanto rítmico como melódico de su forma de tocar. Y por supuesto de su peculiar técnica, tocando normalmente sin púa para construir las melodías a base de arpegios y usando la palanca de trémolo en combinación con los dedos para hacer el bending. Bueno, hay muchos solos de guitarra épicos de Mike Oldfield que podría destacar. Las canciones, no sé, Shadow on the Wall o Man in the Rain, o alguno de los incluidos en sus piezas instrumentales como el final de Platinum o la parte 3 de Incantations. Sin embargo, mi solo favorito de Mike Oldfield, y por supuesto en el ranking de mis solos épicos de todos los tiempos, es este del final de la primera parte de On My Down. Para mí, esta es la definición de un solo de guitarra totalmente orgiástico, un crescendo continuo apoyado por un denso acompañamiento de la percusión, las voces y el bajo eléctrico, en el que la guitarra va desarrollando un tema con cada vez más intensidad hasta llegar a un clímax brutal. Un solo en definitiva absolutamente emocional y maravillosamente construido. Séptimo puesto va para Pat Metheny. Bueno, hablar de Pat Metheny es sin duda hablar de uno de los grandes renovadores de la técnica guitarrística, especialmente en el ámbito del jazz, pero también, bueno, en general, un innovador en la técnica de tocar y un continuo experimentador en el uso de los pedales y de los efectos para conseguir sonidos muy variados y para reforzar los desarrollos melódicos. Una de sus mejores canciones, en mi opinión, y que tiene un solo de guitarra legendario es Are You Going With Me? Un tema con una gran riqueza instrumental y un uso muy creativo de la guitarra, incluyendo el uso de sintetizadores para conseguir efectos expresivos realmente importantes. Are You Going With Me es un tema acreditado al Pat Metheny Group, compuesto a la limón por Pat Metheny y por el gran tecladista Line Mize. El tema fue publicado en su álbum Off Ramp, aunque a mí me gusta todavía más la versión que sale en este doble directo que es Travels. La canción tiene un planteamiento armónico bastante sencillo, con un suave acompañamiento de la sección rítmica, un ritmo así como casi brasileño, lo que hace que el solo destaque todavía más. Bueno, los solos, porque en esta canción hay dos, uno tocado por Line Mize en los teclados, que hacen el efecto de una armónica, y el segundo solo más largo, que es el que toca Pat Metheny, usando una guitarra sintetizada con la que obtiene un sonido que recuerda a un instrumento de viento, a la flauta. Un solo realmente precioso, en el que el desarrollo de la melodía también tiene ese componente emocional que va creciendo hasta conseguir un clímax expresivo. Una absoluta maravilla. En sexto lugar, el siguiente solo que entra en este top es el del guitarrista norirlandés Gary Moore. Gary Moore fue un músico con una carrera ciertamente ecléctica, y aunque a veces se le cataloga dentro del hard rock o del heavy metal, su evolución es muy dispar, habiéndose adentrado en el rock clásico, en el blues o incluso en el jazz. En cuanto a su aproximación a la guitarra, se podría decir que Moore es la definición de un virtuoso del instrumento. En sus interpretaciones abundan las notas rápidas, los saltos abruptos unidas a un vibrato bastante agresivo. Toda una demostración de fuerza al alcance de pocos guitarristas. Pero además Gary Moore también destaca por su sensibilidad melódica y eso hace que sus interpretaciones sean realmente emotivas y no solo una demostración de destreza. En donde se ve todo el potencial de la expresividad de Gary Moore es en sus numerosas baladas, y una de las que más me gusta y que tiene un solo espectacular es Parisian Walkways, un tema basado en una canción de jazz de Kenny Dorham y que está incluida dentro de su álbum Back on the Street, pero que a mí me gusta más en alguna de sus versiones en directo, especialmente una del 93 que sale en su disco en vivo Blues Alive y también en este recopilatorio Ballads and Blues. El solo de guitarra de esta canción es un auténtico prodigio de técnica, recursos expresivos y emotividad. Arranca al principio con un desarrollo del tema y luego vuelve a retomar el solo de verdad, pero con la proeza de quedarse sosteniendo la primera nota durante casi 30 segundos. Algo impresionante y muy difícil de conseguir usando básicamente el vibrato de la mano izquierda. Una pasada. Luego el solo ya se desarrolla en su plenitud con multitud de variaciones y adornos que hacen que el resultado sea realmente espectacular. En
quinta posición, uno de mis temas favoritos de mi disco preferido del rock progresivo. Me estoy refiriendo a este magnífico Selling England by the Pound de Genesis, y la canción con mi solo de guitarra épico es ni más ni menos que la gran Firth of Fifth. Y el protagonista del solo de esta canción es otro guitarrista que a menudo ha pasado injustamente desapercibido en los rankings de grandes figuras de las 6 cuerdas. Me estoy refiriendo al gran Steve Hackett, un músico que saltó a la fama con Genesis, pero que luego ha tenido una larga carrera en solitario, una carrera muy fructífera y con excelentes trabajos, pero sin la fama o la relevancia que tuvieron sus colegas como Peter Gabriel o Phil Collins, por ejemplo. Hackett es un músico que tanto como compositor como en su técnica de tocar tiene influencias tanto de la música clásica como de la tradición del blues. Esta mezcla hace que produzca un sonido muy particular con mucho énfasis en la melodía y en los desarrollos. Técnicamente, además, Hackett se disputa con Eddie Van Halen la invención de la técnica del finger tapping. Todas estas influencias se pueden apreciar en el solo del tema Firth of Fifth, una canción que es uno de los momentos álgidos de este maravilloso álbum y que Hackett ha mantenido en su repertorio en los conciertos a lo largo de los años. Un prodigio absoluto de canción, casi 10 minutos de una estructura excepcionalmente bien construida a partir de un tema que inicialmente es desarrollado por los teclados y por la flauta, hasta que a mitad de la canción empieza el solo de Hackett, que arranca con un motivo diferente que se va transformando sinuosamente en una bellísima variación del tema que interpretaba la flauta anteriormente. Un solo épico de 2 minutos que se queda cortísimo y que nos deja con ganas de mucho más. Una maravilla 100% épica. El cuarto lugar de este ranking lo ocupa uno de mis músicos favoritos dentro de uno de los grupos icónicos de mi juventud. Me estoy refiriendo a Dire Straits y a su líder Mark Knopfler. Desde luego no se puede negar que en este caso Mark Knopfler sí que es uno de los guitarristas más aclamados de la historia del rock. Un músico con una extraordinaria y depurada técnica y un estilo muy personal. Tal es así que se suele decir que para tocar como Mark Knopfler tienes que ser Mark Knopfler. Bueno, quizás sea un poco exagerado, pero lo que sí que es cierto es que su sonido es una interpretación muy personal que recoge influencias de técnicas de estilos como el country, el folk, el soul o el blues. Bueno, y si hablamos de solos épicos o legendarios cuyo protagonista sea Mark Knopfler, seguramente todos penséis que debería escoger la maravillosa Sultans of Swing, que posee uno de los solos más originales y virtuosos. Por supuesto que Sultans of Swing está en mi lista bien alto. De hecho, lo podéis encontrar bien situado en este top 50 que he preparado. Sin embargo, hay otro solo que me gusta todavía más, que es el tema Telegraph Road de su álbum Love Over Gold. Telegraph Road es el nombre que recibe una importante carretera en el norte de Estados Unidos, y la canción precisamente quiere reflejar ese viaje por esa carretera. Sobre esa premisa se construye esta magnífica canción, una de las más largas de Dire Straits, que viene a durar unos 14 minutos, y quizás lo más cerca que ha estado este grupo de los postulados del rock progresivo. Es un tema que tiene varios solos. El primero funciona como un interludio, cerca de la mitad del tema, pero el segundo, situado en la última parte de la canción, es el que realmente es épico y glorioso. Es un solo que podríamos decir que es narrativo. No se trata simplemente de una improvisación sobre los acordes de la canción, sino que es un elemento que fluye de la propia canción, desarrollando y avanzando sobre los temas. Todo el conjunto es asombrosamente fluido y el solo desde luego contribuye a esa continuidad. Para mí quizás sea uno de los más perfectos ejemplos de cómo narrar una historia con un solo de guitarra. Bueno, y ya nos situamos en zona de podio. En tercer puesto, medalla de bronce. Bueno, aquí las cosas ya se ponen serias y complicadas. Mi tercer puesto va para uno de mis grupos favoritos, que es Camel. Y por supuesto el protagonista no es otro que el gran guitarrista Andrew Latimer. Latimer es uno de estos grandes guitarristas que sobre todo es estimado y muy influyente en otros músicos, aunque a nivel popular quizás no tenga todo el reconocimiento que se merece. Y es que en el sonido de Latimer priman sobre todo los sentimientos y el desarrollo melódico por encima de los efectos técnicos o los virtuosismos. No es un guitarrista de fuegos artificiales que desarrolle velocidades increíbles o complejas sonoridades, sino que sobre todo lo que prima es la intención de comunicar. En el programa que hicimos sobre Camel en este canal, creo que a Latimer lo denominábamos como un guitarrista emocional y por extensión a Camel como los gentlemen del rock progresivo. Bueno, y lo complicado aquí es elegir un solo de los muchos que pueblan la discografía de Camel. Quizás uno de sus más conocidos y celebrados sea el de Lunar Sea, que aparece en este álbum en Moon Madness, que también lo tengo en mi top 50.
Pero como este ranking es muy personal, hay otro solo que todavía me gusta más. Me refiero al solo del tema Eyes, que está paradójicamente en uno de sus discos más discretos, como es I Can See Your House From Here. Este es un disco que, como todo lo que hace Camel, es de una buena calidad y agradable de escuchar, pero que no llega a las cimas de sus grandes obras. Y por ello, un tema como Eyes, que precisamente cierra el disco, es una auténtica perla escondida. El solo realmente es muy característico del estilo de Latimer, un desarrollo largo, sin prisa por llegar al clímax, donde disfrutar del camino es tan importante como llegar a la meta. Y menudo camino, que es el de este solo, una bellísima melodía que va apareciendo poco a poco, que va tomando conciencia, pero sin apoderarse nunca del acompañamiento, como si estuviese estableciendo un diálogo con el resto de músicos, de manera que podamos percibir todos los detalles. Creo que el título define a la perfección el espíritu del tema, Eyes. Es como un viaje por un paisaje helado en el que podemos sentir toda la inmensidad y grandeza de la naturaleza. Belleza helada en estado puro. Bueno, y ya llegamos a la medalla de plata de este particular ranking de los mejores solos de guitarra. Aquí voy a elegir un tema que realmente me ha obsesionado durante mucho tiempo y que tiene uno de esos solos que casi te provocan angustia cuando se acaban. Bueno, me estoy refiriendo al tema Drive Home de Steven Wilson, un tema que está incluido en uno de sus mejores álbumes, que es este The Raven That Refused to Sing. Pero, y aunque Steven Wilson es un competente guitarrista, en esta canción no es el protagonista, ya que el solo lo interpreta un soberbio guitarrista como es Govan Guthrie. Y este es un músico que, pese a su asombroso dominio técnico y su extraordinario virtuosismo, no es un guitarrista mega conocido o popular. Quizás porque se ha mantenido siempre en un segundo plano, haciendo de músico de sesión o colaborando con otros grupos, como por ejemplo con el supergrupo Asia, con el que sacó varios discos. Como digo, Guthrie es un tipo con una técnica asombrosa y especialmente con una gran capacidad de improvisar, de manera que es capaz de alargar y enriquecer de forma extraordinaria los motivos sobre los que tiene que trabajar. Y esto es precisamente lo que hace en esta canción, en Drive Home. El solo que se puede escuchar al final del tema es absolutamente improvisado. Se ve que Steven Wilson fue trabajando con él los materiales y a la hora de grabar el tema le dijo: improvisa en esta sección un solo. Y vaya si lo hace. El señor Guthrie se saca de la manga un espectacular solo, de 2 minutos y medio de duración, que además de espectacular en grado superlativo, se acopla perfectamente a la narrativa de la canción. Un solo realmente brillante y épico. Bueno, y llegamos a mi número 1 en el mundo de los solos de guitarra. ¿Preparados? Bueno, aquí quizás no os voy a sorprender. Pero es que si hay una definición de un solo épico y legendario, este adjetivo se lo ha de llevar Comfortably Numb, de Pink Floyd, y que tiene como protagonista al gran guitarrista David Gilmour. Bueno, madre mía, pues no me habré puesto yo veces y veces esta canción y habré repetido la escucha del solo. Bueno, este es uno de esos solos que cuando ves que se va a acabar, lo vuelves a echar para atrás para volverlo a escuchar. Uf, brutal. Bueno, pongámonos en contexto. Comfortably Numb es un tema incluido en el celebérrimo The Wall, disco del que ya hice una reseña y de hecho en esa reseña tocamos un fragmento de uno de los solos de Comfortably Numb. La canción está inicialmente compuesta por el propio Gilmour, aunque completada en parte en las estrofas y en la letra por Roger Waters, pero los solos son originales de David Gilmour. Sí, porque esta canción, como digo, tiene varios solos, 2 solos en concreto, y ambos son justamente famosos. El primero, que está a modo de puente en medio de la canción, es un solo que podríamos decir que es más optimista y ligero, y en el que Gilmour usa de manera extensa el bending para crear las melodías. Pero el plato fuerte es el segundo solo, un solo bien largo, en el que sobre la base de 6 acordes, Gilmour desata toda una pirotecnia guitarrística realmente grandiosa. Un crescendo continuado en el que tras un clímax viene otro y otro y otro, forzando la máquina al límite. Es el equivalente a una mascletá. Los que habéis estado alguna vez en las fallas de Valencia sabréis de qué hablo. Y para el resto simplemente imaginaros un chorro de energía brutal sostenido durante 5 minutos. Sí, 5 minutos. Una auténtica proeza. Aunque el solo que aparece aquí en The Wall está muy bien, yo os recomiendo escuchar alguna de las versiones en directo. Especialmente a mí una que me gusta mucho es la de la gira Pulse, del directo de Pulse del año 94 creo que es. Bueno, una versión brutal de este absolutamente legendario solo de guitarra. Bueno, y hasta aquí concluye este
top personal de mis mejores solos de guitarra. Recordad que, bueno, aparte de estos 10, tenéis la playlist con los 50 solos que para mí son los mejores del mundo de la guitarra. Los podéis escuchar en la playlist que tenéis ahí en la descripción del vídeo. Y bueno, compartidme también los que vosotros creáis que son vuestros solos favoritos, aquellos solos que os han emocionado más. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle al like, suscribiros al canal, por supuesto. Y bueno, como siempre digo, disfrutar de la música, disfrutar de los solos de guitarra legendarios y disfrutar de diversión con vinilos. Nos vemos en el próximo programa.